Seguimos impartiendo contenido de valor, esta vez nuevamente en un podcast. De hecho, estamos organizando estos podcasts sobre finanzas, sobre ventas y desarrollo inmobiliario. Estamos reuniéndonos con muchos expertos en la industria inmobiliaria y en la industria de las ventas para llevar a cabo, para seguir formando nuevos emprendedores, para seguir potenciando algunos equipos de trabajo. Esta vez tenemos aquí con nosotros al profesor Juan Maguiño, experto en desarrollos inmobiliarios. De hecho, tiene una alta trayectoria que viene desarrollando poco más de una década asesorando a muchos emprendedores en las inversiones inmobiliarias. Para mí me da mucho gusto porque desde un inicio siempre me ha guiado en diferentes desarrollos inmobiliarios. Y esta vez qué mejor tenerlo aquí para hacerles unas preguntas claves para el éxito de un desarrollo inmobiliario y para el éxito de tus inversiones inmobiliarias. ¿Cómo está, profesor? Qué gusto. ¿Qué tal, Géner? Gracias por la invitación. Preparado pues para este conversatorio, ¿no? Estas preguntas, este contenido de valor que hemos preparado pues para la persona, ¿no? Buenísimo. Hablábamos detrás de cámaras, ¿qué podemos brindarle a toda esta comunidad? De hecho, hay mucho que compartir, pero ¿qué podemos abordar en una hora? De hecho, el día de hoy vamos a abordar temas de cómo llevar una empresa inmobiliaria a la bolsa de valores, cómo desarrollar un proyecto de construcción multifamiliar o una habitación urbana, cómo escoger las mejores estrategias de financiamiento o la ubicación y todo lo demás. ¿Correcto? Profe, de hecho, ¿cuál es su profesión? Bueno, de mi carrera profesional soy economista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Básicamente esa es mi preparación profesional y el resto de mi preparación ha sido en la cancha. La cancha, de frente al grano. De frente al grano. Ni bien salí de la universidad, ya estaba metido en proyectos. Profe, ¿cómo se apasiona tanto por las inversiones inmobiliarias o el gerenciamiento o los proyectos, la planificación, todo esto? ¿Cómo fue sus inicios? ¿Dónde arrancó? ¿Dónde fue su primer proyecto, el cual le empezó o ayudó a asesorar? Mira, yo antes de entrar a este mundo, yo trabajé un corto tiempo, ¿no?, en entidades estatales, también en privadas, y también trabajé para especialistas que hacían en esa época lo que se llamaba el SNIP, que era el Sistema Nacional de Inversión Pública, ¿no? Correcto. Entonces ahí hacíamos proyectos con beneficios sociales. Entonces teníamos que verificar que los proyectos, ¿no?, que eran básicamente del Estado, generaban beneficios sociales, ¿no?, que al fin y al cabo terminaban dándole ingresos al país. Y eran bastante complejos, ¿no? Calcular beneficios sociales es un poco complejo, ¿no? Así que, bueno, en algún momento alguien me preguntó si podía ser mi vecino. Proyectos, me dijo, pues es un proyecto de un edificio multifamiliar que más o menos es de $1 millón, pero me decía como que, pucha, vas a poder, ¿no? Algo de $1 millón, ¿no? En esa época yo estaba haciendo proyectos con beneficios sociales, ¿no?, para gobiernos regionales. Buenísimo. Que pasaban de los 500, 800 millones de soles, ¿no? Y pues un proyecto de $1 millón de dólares no es nada, bueno. Yo le digo, te lo hago con una mano y con un ojo, no hay problema. Entonces lo ayudé porque justamente estaba estructurando para presentar su proyecto en el banco, para su crédito promotor, porque estaba haciendo un multifamiliar en Surquillo. Y luego de eso, pues ya me propusieron que me quede con ellos, ¿no? Entonces ahí entré como gerente de administración y finanzas y estuve mucho tiempo en esa empresa, ¿no? Básicamente viendo los temas financieros y administrativos. Buenísimo, clave. Y bueno, pues lo que más obvia el fracaso o algunos retos negativos dentro de una empresa es la experiencia. Y usted nos ha pintado el camino positivo, el camino de la experiencia en diferentes desarrollos inmobiliarios. Agradecemos mucho por eso. Algo muy importante, esto es los pilares fundamentales para escoger un terreno, porque ese es nuestro punto importante para si nosotros queremos edificar o habilitar. Correcto. ¿Cuáles son las estrategias correctas para nosotros elegir el mejor terreno para un desarrollo inmobiliario? Cuando tú estás en la fase inicial, tú tienes que hacer foco en dos cosas, ¿no? El 50% de cualquier negocio, el que sea, es vender. Y el otro 50% ya es la parte técnica, el hacer. Entonces, tú tienes, cuando estás buscando, cuando estás seleccionando, cuando estás eligiendo, es solucionar ambos mundos, tanto el de lo comercial como lo de lo técnico. Entonces, desde el punto de vista comercial, pues tendrás que hacer estudios, ¿no? Estudios de mercado, consultas con expertos en la zona. También tienes que evaluar técnicamente, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista legal, ¿no?, el proyecto. Y una vez que ya tengas bien en claro que es algo que técnicamente es viable y también es vendible, ahí podrías ya elegir. Cada uno de esos aspectos en esos mundos ya es todo pues una lista de tareas, ¿no? De hecho que sí. ¿Cuál es la diferencia de la gestión para edificar un edificio y para desarrollar una habitación urbana? La diferencia es casi lo mismo, ambos son bienes futuros.
¿no? Hay gente que cree que habilitación urbana no es bien futuro porque la tierra es tierra y al fin y al cabo se va a hacer así como la encontraste, solamente que la equipaste, pero igual es un bien futuro. La única diferencia en todo caso desde el punto de vista económico, ¿no? Es el equity. El equity en HU es menor, ¿no? De repente es un 10-15% de la inversión total, y en lo que es multifamiliares puede ser hasta un 30-35% de la inversión total, ¿no? En todo caso, en HU es menos porcentualmente, pero cuando vamos a las cifras, los multifamiliares son cifras menores, ¿no? Entonces es un 35%, pero de una cifra menor, ¿no? En cambio el otro es el 10% de una cifra bastante importante. Pero cada uno tiene sus retos, tiene sus facilidades, ¿no? Tiene los aspectos en los cuales tú puedes tomar ventaja según tu expertise. Y bueno, yo siempre recomiendo dominar ambos desarrollos, ¿no? Yo particularmente he hecho bastante de ambos. Y bueno, creo que ya estoy en un grado de conocimiento, digamos, avanzado de ambas técnicas, pero eso no quiere decir que no constantemente en capacitación, en actualización, porque las normas cambian, ¿no? Los mercados cambian, entonces a veces uno se la cree, ¿no? Y es más, yo nunca me presento como experto o como el mentor ni nada, porque me parece ridículo, ¿no? Yo realmente te digo es sí, conozco, sé, te ayudo, pero también soy consciente de que es constante, ¿no? La actualización. Profe, ¿se puede optimizar el porcentaje del equity menor en las edificaciones? ¿O de qué manera se puede reducir tal vez a un 20%? Ya, lo que va a pasar es que para que tú logres este objetivo de un equity menor, tú tienes que buscar que apalancarte lo más que puedas, ¿no? En este aporte, de repente enganchándote con el terreno con una inicial baja, pero de repente respetando el precio o pagando incluso un poquito más del precio por el cual te están ofreciendo el inmueble, ¿no? Entonces, por ejemplo, para que tú inicies, normalmente en un multifamiliar, tu equity es, digamos, un 30%, ¿ok? Entonces, ese 30%, ¿qué cosa es? Es el terreno, licencias y preoperativos. Entonces, terreno va a ser de ese 30-35%, digamos que sea 30%, y el otro 5% sea licencias y preoperativos. Entonces, gasto grande, la inversión grande va a ser el terreno. Pero el terreno, si tú llegas a hacer de repente una compra-venta con pagos diferidos, puede ser que tú lo enganches con una menor cifra y quieren pagos por pagarse adelante. Algunos lo hacen contra departamentos y algunos lo hacen contra efectivo. Pero para que esto funcione, tu estructura financiera como empresa, ¿no? Tiene que tener una versatilidad. ¿Por qué? Porque para llegar a esos pagos a futuro, tú tienes que de repente, como ya probaste licencias y preoperativos, vas a vender para llegar a los pagos a futuro. Pero de repente no llegas. Y si no llegas, ¿qué te queda? Entonces, el que no hizo la estructura adecuada, normalmente le queda prestarse plata para pagar y completar, porque no pudo llegar con las ventas. Pero si tú tienes una buena estructura, ya has hecho una empresa gerenciadora y SPVs, ¿no? Por fines específicos por cada proyecto, entonces tú puedes también dar renta variable. Entonces ya no pides préstamos, sino que pides accionistas para completar lo que te falta. Pero entran después. Pero como tú iniciaste solito todo y tuviste mayor riesgo, tú tienes la mayor cantidad de accionariado, y los que entran después como socios entran con participaciones menores, ¿no? Porcentajes menores, ¿no? Entonces ya te evitas estar haciendo el famoso levantamiento de capital que termina a veces generando problemas, ¿no? De hecho que sí. Con respecto a las negociaciones para un proyecto de habilitación urbana, ¿cuáles las propuestas las cuales se debería plantear al propietario para reducir el equity? Miren, a veces cuando inician en habilitación urbana, inician con terrenos pequeños porque están buscando que pagar el precio total. Pagar el precio total del terreno en realidad no debería de preocuparte, ¿no? Más bien debe preocuparte el tamaño del proyecto, porque el tamaño del proyecto sí te puede afectar. Un proyecto, digamos, en 5 hectáreas te va a demandar el mismo esfuerzo que un proyecto en 30 hectáreas. Entonces, ¿por qué haces el de 5? Porque de repente ese terreno es más fácil de pagar. Pero ¿cuál es la realidad? Tú puedes dar el mismo enganche por el de 5 que por el grandazo. Lo mismo. El tema es que, lógicamente, puedas llegar a un terreno donde de repente el propietario ha tratado de venderlo y no lo ha podido vender, o ha tenido pocos postores, y eso ¿dónde va a suceder? Eso va a suceder en el terreno grande, no en el chico. Porque el chico más bien ha tenido más postores. Entonces tú apunta a los grandes y dales la propuesta del inicial, y sí le vas a pagar el precio que ellos quieren, pero a futuro, en la manera que te venía explicando, ¿no? Y ya buscas, obviamente, con un terreno más grande, de repente, pues, con ese mismo esfuerzo, tener
una mayor rentabilidad. Y eso también tiene que ver un poco con tu madurez como desarrollador, ¿no? Porque a veces tú te chupas, ¿no? Te chupas, ¿no? Dices, no, estoy iniciando algo chico, ¿no? Y tú podrías iniciar incluso con un terreno grande, ¿no? Pero tampoco quiere decir, pues, que inicies sabiendo nada, porque también hay personas que creen que es más fácil, incluso ingenieros me lo han confesado, que pensaban que era más fácil hacer habilitación urbana que multifamiliares. Cuando en realidad para iniciar yo recomiendo multifamiliares y no habilitaciones urbanas, porque en las habilitaciones urbanas una buena parte de los procesos no lo manejas tú como desarrollador, sino que los manejas con otros terceros que participan, registros públicos, municipalidades, gobiernos regionales, gobiernos provinciales, ¿no? Entonces ahí es donde justamente el manejo se vuelve difícil y termina siendo un poco más complejo hacer habilitación urbana, ¿no? De hecho que sí. Algo muy importante en base a lo que ha explicado, ¿cuáles serían los peores errores que están cometiendo los desarrolladores inmobiliarios ahorita mismo? Bueno, los que hacen habilitación urbana, en realidad si están haciendo habilitación urbana, normalmente si estás haciendo con licencia y todo, no deberías de tener ningún error, ¿no? o problema, ¿no? En todo caso, digamos, el hecho natural de que las habilitaciones urbanas generan lotes que no pueden ser comprados con un crédito bancario, hace que los tickets tengan que pagarse, o sea, los precios de los lotes tienen que pagarse con créditos directos o al contado, ¿no? Ahí es donde comienza de repente la complejidad desde el punto de vista del crédito, porque al tener que pagar de repente cuotas grandes puede generar rechazo en un producto que no necesariamente sea tan caro como un lote. Entonces tu solución financiera, o sea, cómo vas a dar tu financiamiento, va a terminar desenlazando este proceso. Y ahí tienes que equilibrar entre tamaño del lote, ¿no? Eso por un lado, el periodo de ejecución de obra, tus costos, el periodo del financiamiento, ¿no? De tal manera que el verdadero precio, que es el pago mensual, sea el óptimo para esa población a la que estás apuntando, porque el verdadero precio de un lote es el pago mensual. Ahí está la clave. Ahí está la clave, el pago mensual. Y con respecto a un desarrollo o una edificación vertical. Un vertical. ¿Cuáles serían esos tropiezos o esos errores que se puede cometer en la ejecución? Yo creo que la mayoría de los errores los cometen las personas que dejan mucho de la parte importante, la parte inicial, al profesional que han contratado, ¿no? Digamos al arquitecto, ¿no? Incluso en HU he visto, ¿no? Personas que han confiado mucho en el profesional. Lo que pasa es que este es un negocio. O sea, si tú vas a hacer algo para ti, hazlo como tú quieras, ¿no? A tus costos, como a ti te da la gana. Pero esto es un negocio, ¿no? Cuando tú haces este negocio, permanentemente está la pregunta de lo que te gusta y lo que puedes comprar, ¿sí? Para tu comprador. Y a veces nosotros como desarrolladores cometemos el error de hacer lo que nos gusta a nosotros o preguntarle a la gente solamente lo que le gusta. Cierto. Y no preguntamos, ¿lo puedes pagar? Entonces, cuando están mal enfocados estos estudios de mercado y solamente preguntan lo que necesitan o lo que les gusta y no preguntan lo que pueden pagar, comienzan los errores, ¿no? Entonces hacen departamentos con tamaños grandes, ¿no? O los dúplex, ¿no? En los últimos pisos hacen departamentos más grandes de lo normal. En mercados, pues, donde de repente el ticket mes no le va a permitir hacer esa compra, ¿no? Y por eso muchas veces encuentras dúplex, ¿no? O departamentos en primer piso con terrazas grandes que están con un ticket mensual por encima, ¿no? De lo que podría ser el estándar de la zona, ¿no? Entonces, si no te alineas a eso y te das cuenta que más te conviene hacer áreas comunes que hacer dúplex, ahí comienzan los errores, ¿no? Porque, o sea, la rentabilidad de un multifamiliar que sea el 20%. Y esa venta de dúplex puede ser el 20% de tu venta. Entonces tu utilidad queda secuestrada en esos departamentos grandes, ¿no? Por hacer solamente lo que te gusta o lo que le gustaba a la persona que apuntabas, ¿no? Porque también hay que preguntarle lo que puede pagar. Profe, hablando de las tendencias hoy en día, en el 2024, de hecho, las familias no son muy numerosas a diferencia de hace 2, 3 décadas atrás. Es verdad. O sea, y ese mismo hecho hace que la gente busque pues de 2 dormitorios, máximo 3 dormitorios, la mayor cantidad del público. ¿Cómo ha visto esa expectativa ahora mismo? Mira, las tendencias están, yo creo que bastante enfocadas por regiones, por decirlo así. Hay lugares donde sí, de repente, bienvenido un dormitorio o dormitorios. Hay muchas personas que están buscando este tipo de... Porque ya no hay esa mentalidad de voy a comprarme un departamento, por ejemplo, ¿no? Donde voy a tener a mi familia y a mis hijos. Y de repente recién te has casado. ¿Te das cuenta? Si tú recién te has casado, tú puedes vivir tranquilamente en un departamento o un dormitorio. Comprarlo, vivir ahí y que gane su plusvalía. Oye, cuando llegue el momento, cuando lleguen los hijos, te cambias de departamento, vendes ese y encima ya ganaste
¿no? Una plusvalía por haber tenido la plata ahí, como quien dice, guardada, invertida, ¿no? Y te vas mudando hasta que llegues a tu tamaño, ¿no? Ya no estar yendo de frente a mi última morada, por decirlo así, ¿no? Sino que progresivamente voy creciendo, progresivamente voy invirtiendo. Y lo otro, también es el tema de la tendencia del joven inversionista, ¿no? Antes no era así, y esto es una tendencia a nivel nacional. No se lo digo que solamente pasa en Lima, sino que pasa en todas las provincias, que las personas más jóvenes ya están buscando qué comprar como inversión, ¿no? Porque creo que hay más educación inmobiliaria, ¿no? Es un tema, claro, que es un tema que realmente no existía, ¿no? Y creo que todas las personas que nos hemos esforzado por educar o por la educación inmobiliaria, pues somos los responsables de esto, ¿no? Y que es bueno, ¿no? Porque educar a las personas en este tipo de cosas los va a ayudar a su crecimiento también económico, ¿no? Entonces, ha potenciado todo, de verdad, sí, todo. porque ahorita mismo tanta información que se ha brindado, obviamente han aparecido más desarrolladores y eso está bien, pero asimismo también ahora hay mucha gente que prioriza hacer una inversión en un lote de terreno, en un departamento, en una casa, prioriza eso. Ya no es la prioridad el carro, sino ahora es la prioridad hacer una inversión inmobiliaria, gracias a la educación que se ha impartido, ¿no? De hecho, el Perú y México son los dos países de Latinoamérica los que más imparten información sobre inversiones. Bueno, nosotros somos también parte de esa comunidad, de ese momento, ¿no? El cual estamos en. Y qué mejor para nosotros. Lo único que, como decía usted antes de iniciar el podcast, pues cuidemos la comunidad. Sí. Cuidemos esto, porque mientras hagamos mejores las edificaciones, mientras mejores hagamos los desarrollos inmobiliarios, siempre vamos a ser vistos como una inspiración. Dos, el país correcto o la ciudad correcta para invertir, para inyectar capital ahí. Así es. Mira, como bien dijiste, ¿no? México y Perú son los países que han promocionado más esto, ¿no? Bueno, en otros países en Europa, en Norteamérica, bueno, ya hay bastantes estudios y qué sé yo sobre esto. Y más bien los que hemos aprendido de ellos, creo que las primeras promociones de repente somos los que hemos venido traduciendo, ¿no? Todo este conocimiento y trayéndolo acá. Cuando yo he ido, por ejemplo, a Argentina, he ido a Bolivia, Ecuador, me he venido dando cuenta que efectivamente recién se están dando cuenta de este tipo de educación inmobiliaria. Sí, ¿no? Y están muy interesados y nosotros acá en Perú, o sea, la educación inmobiliaria está bastante grande, bastante madura, ¿no? Tanto así que hemos pasado las barreras, ¿no? de las fronteras a estos países que te digo, y creo que esto se viene creciendo cada vez veo más comunidad. Cuando estaba en los eventos últimamente, cada vez veo más gente más educada desde el punto de vista inmobiliario, porque antes más que nada se hablaba de repente del punto de vista de las transacciones, ¿no? El agente inmobiliario, la compra, la venta, el alquiler, pero el desarrollo inmobiliario, ¿no? La inversión estratégica, de eso no. Y acá, digamos, hemos investigado bastante. Es más, yo nunca había visto tantos programas de educación en desarrollo inmobiliario en las universidades como en los últimos 3 o 4 años, porque antes no habían diplomas por todos lados, ¿no? Y yo creo que las universidades han reaccionado a un movimiento que era un movimiento que nosotros, ¿no? Hemos formado en una comunidad que solita se formó, no fue formada por ninguna universidad. De hecho que sí. Y más bien ellos son los que han reaccionado en segundo tiempo y están profesionalizando un poco más, que también suma y que es parte del efecto, digamos, multiplicador de lo que es la educación inmobiliaria, ¿no? Sí, de hecho, ahorita se ha visto en el norte chico, en la sierra, en la selva, edificaciones importantes, ya con nuevos conceptos. Hay por ejemplo, de Trujillo, hay varios proyectos inmobiliarios que de otros conceptos, clubes. Entonces yo digo, fantástico, ¿no? Y eso va a generar valor, turismo, inversión. Así es. Mientras más turismo haya, mientras más gente invierta, mientras siga creciendo, o sea, los negocios van a seguir potenciándose. Sí. Mira, entonces, yo he visto que, por ejemplo, antes había este tema de que se hablaba de que la gente de provincias no aceptaba tanto un departamento en altura, ¿no? O edificaciones en altura, cosa que ya no es así, ¿no? O sea, yo particularmente he estado dándole seguimiento, por ejemplo, en Huancayo. En Huancayo es perfectamente aceptable. En Trujillo, perfectamente aceptable. Mientras tenga ascensor. Claro, pero antes había el temor que la altura, que no me vaya a dar el servicio, que el sismo, ¿me entiendes? Sí, entonces eso ya ha empezado a desaparecer, ¿te das cuenta? Entonces yo creo, y por lo que he visto, van a haber lugares donde los multifamiliares van a evolucionar tanto como en Lima, porque en Lima era la ciudad donde más había evolucionado los multifamiliares, ¿no? Pero ahorita, por ejemplo, vete a Huancayo, en Huancayo hay un montón de multis. Wow. ¿No? En Cusco mismo, un montón de multis. Entonces los multis están ya casi por todos lados y creo que estas creencias, ¿no? Estas ideas del pasado ya han ido desapareciendo.
Estamos cambiando nuestro mercado. Y siempre va a haber algo muy importante que encontré en el libro de Carlos Cornejo, cual especifica, ¿no? Que hay una demanda, o sea, gente esperando más de 2.5 millones su casa. Sí. Y a pesar de que la comunidad ha crecido, sigue encareciendo de muchas casas, o sea, muchas familias. Y es por eso que tenía que sí o sí citarlo a usted para hablar sobre este tema, ¿no? Techo propio. Techo propio es una ayuda increíble a mucha comunidad. Claro, Techo Propio es un programa bastante bueno, en realidad bastante bien pensado, que fomenta la vivienda social al alcance de todos. No es vivienda para pobres, por si acaso, que hay gente que cree que es para gente con bajos recursos, que puede ser un jovencito. De hecho. Que puede ser un jovencito que está iniciando, que inicie en esa casita. Ya puede tener su casa. Que tiene su casa, sale su segundo piso, se quiere su familia, y cuando ya gane plusvalía, vende su casa. Tienes que tenerla 5 años, eso sí. De hecho. Y te vas a otra, pero, o sea, mira esta cadena económica, ¿no? Que estás iniciando cuando tú como Estado inviertes en las personas para que puedan tener su vivienda, ¿no? Contra eso se hace el efecto multiplicador, ¿no? El crecimiento, ¿no? La gente, pues, obviamente se cría y hace sus actividades en un lugar más digno, con mayor calidad de vida, con más salud, en una forma más adecuada, más civilizada, ¿no? Porque que yo recuerdo antes iba pues de repente a pueblos y la gente vivía en invasión, pisabas tierra, no habían servicios, cosa que el Techo Propio soluciona totalmente, ¿no? Porque es un programa que te exige, aparte de cumplir con el Reglamento Nacional de Edificaciones, que cumplas con el Reglamento Operativo del Fondo de Vivienda. Y ahí te dicen que tienes que entregar un equipamiento como mínimo con característica tipo C, o sea, vereda de concreto, pista de asfalto, luz, agua, desagüe domiciliarios y telefonía. Entonces, con esa calidad de equipamiento, pues obviamente las ciudades son mucho más, digamos, dignas, ¿no? Para las personas, ¿no? Y no las invasiones, que pura tierra, sin desagüe, ¿no? Sí. Que es un desastre y que a veces son, pues, lo que parece que era más al alcance de las personas, cuando en realidad una casa en techo propio incluso puede ser más barata que una casa en una invasión, porque las invasiones, por si acaso, no son gratis. Igual tienes que invertir. Tienen su valor. Y tienes que gastar más que en una casa de techo propio. Y otra parte de un problema que estás cargando, problema legal, estás cargando problema social, problema de comodidad, porque no hay agua, no hay luz, no hay desagüe y todo lo demás, ¿no? Así es. Algo muy importante. Ya pasando por el otro punto muy importante, de hecho hablábamos de su trayectoria, ¿no? Ha marcado algo muy importante, hitos importantes cada año, ¿no? Siempre rescato de usted es que cómo Juan Maguiño pudo ayudar a llevar una inmobiliaria a la bolsa de valores. Claro. ¿Cuál es ese valor? ¿Cuáles son esos requisitos o ese proceso para poder lograr eso? Mira, cuando tú necesitas fondos, dinero para invertir en tu empresa, pero tu prioridad siempre es trabajar con la plata de alguien, ¿no es cierto? Obviamente porque tu equity es menor, ¿no? Entonces te apalancas de eso y tienes más rentabilidad. Pero vamos de frente a de dónde consigues dinero. Del mercado de dinero. El mercado de dinero está compuesto básicamente por los bancos y directamente la bolsa, ¿no? Entonces, en bancos, ¿qué pasa? Los bancos consiguen recursos de la población con sus ahorros, ¿no? Entonces reciben esos ahorros y luego ellos te lo colocan en un préstamo, ¿no? Entonces reciben ahorros y les pagan de repente 2-3% al año y a ti te lo colocan al 30-40%. Esa diferencia es utilidad a lo que le denominan el spread financiero, ¿no? El spread financiero, ya, ese por su lado de ellos. Pero en el otro mundo, ¿no? En el otro mundo, ¿qué pasa? Los superavitarios tienen la opción también de meter la plata al banco, ¿no es cierto? Y ganar ese 2-3%. Pero también tienen la opción de hacerlo directamente a alguien que pueda recibir ese dinero y que tenga la capacidad y el performance para que estas personas puedan invertir en ellos. Pero estas personas, para que puedan, digamos, intercambiar en un mercado, ¿no? Se necesitan condiciones óptimas y el Estado participa, pues, en estas regulaciones, ¿ok? Entonces, ahí es donde nace la bolsa de valores, ¿no? Entonces, en la bolsa de valores, ¿qué pasa? Normalmente las personas, los superavitarios, ¿no? Ponen su dinero en empresas que en forma comprobada, ¿no? Y con una clasificación de riesgo probada, le pueden dar esa seguridad para ver las rentabilidades que les prometen de repente con un bono, ¿no? En el banco, cuando hay préstamos, el banco tiene de repente un área de riesgos que evalúa a la persona a la que se le va a prestar. En la bolsa de valores no hay un área de riesgos. Entonces, ¿qué pasa? Ahí entran las clasificadoras de riesgo, que hacen el trabajo que es el mismo que hacen las unidades de riesgo de los bancos.
Entonces la clasificadora de riesgo entra a la empresa y le pide determinados requisitos para hacer DIENS, o sea, investigaciones, por decirlo así, de cada uno de sus aspectos desde el punto de vista legal, contable, financiero, ¿no? Entonces, cuando verifica que la empresa tiene un orden total y desde el punto de vista financiero, contable, legal, todo funciona, te dan su nota. Y tú como inversionista, al ver su nota, es como que hubieran dado un examen, ¿no? Entonces, allá, ¿cuánto sacaste? Tanto. Ya. Entonces, yo como inversionista o como de repente empresa inversionista, puedo decir ya, si yo dentro de mi protocolo para poder invertir contigo, necesito que tú tengas mínimo esta clasificación. Entonces ven la clasificación, ya tú estás dentro de lo que mi empresa me lo permite, contigo invierto. Ya no tienes que meterle la plata de repente al banco. Entonces con esa forma privada ganan más los superavitarios y también pues las personas que consiguen un crédito, digamos, a un menor costo. Porque imagínate, si yo voy al banco, saco dinero al 16, al 15%, ya que sea 10%, pero en la bolsa yo puedo conseguir la misma cantidad de dinero al 4%, al 5%, según lo que yo haya acordado con la persona, ¿no? Al que me está comprando de repente un bono. Buenísimo. ¿Hay algún riesgo? Los riesgos siempre van a existir, lógicamente, pero para eso están los mejoradores, ¿no? Entonces, el que te está dando el bono, para el que está comprando el bono, perdón, te puede ir a pedir un mejorador adicional, ¿no? Alguna especie de garantía. Correcto. Dentro de toda la variedad de garantías que se puedan dar. ¿Cuáles serían los riesgos por parte de la inmobiliaria? Lo que puede pasar, puedan asumir en ambos, desde un punto de vista de la estructura de la empresa, es que no se hayan hecho, por ejemplo, los proyectos con SPV, ¿no? O sea, todos los proyectos de desarrollo inmobiliario, absolutamente todos, deben hacerse con SPVs y con gerenciadoras. Porque cuando los proyectos no están con esta fórmula, el riesgo de cada proyecto se contagian entre ellos. De hecho. ¿No? Entonces, pero si cada uno está hecho con un patrimonio autónomo, entonces el dinero entra directamente y solamente a ese RUC, por decirlo así, y está encapsulado. Cuando entonces otro proyecto que se hace en otro RUC también queda encapsulado ahí y no se contagian entre sí porque son diferentes empresas. Sin embargo, ambas empresas son gestionadas, son direccionadas, son gerenciadas por una misma empresa que les alquila su nombre y todo su personal para que le hagan las cosas. ¿Entiendes? Entonces, al tener esa estructura, tú puedes recibir préstamos, puedes recibir socios, ¿no? Y con toda la seguridad de que no te va a contagiar el riesgo de otro proyecto. Si tú tienes, imagínate, tú tienes un proyecto con tu empresa y yo me quiero meter, entonces de repente tú dirás, oye, pero me gustaría que tú seas mi socio, pero no puedes serlo porque yo tengo acá otros socios que no van a querer que tú entres como socio, pero si queremos tu capital. Entonces me dices, préstame. Yo digo, no, pero préstamo ¿contra qué garantía? Entonces tú no me vas a decir, no puedo darte una garantía o una letra que obviamente tú sabes que no es una garantía tan buena. Correcto. Pero ¿qué pasa si hay una empresa que es la que tiene tu marca y todo tu personal y también están tus socios y tú tienes un SPV, es una empresa que recibe los servicios de ese gerenciador? Entonces ahí sí me puedes recibir como socio. Entonces cuando tú me recibes como socio, la garantía son las mismas acciones que emites, ¿no? Imagina que tienes 100 acciones y yo quiero entrar como socio, emites 10 acciones más, digamos, ¿no? Si tienes 100 y yo entro como socio con esas 10 más. Y la garantía son las acciones, porque también soy copropietario del terreno y todo el proyecto. De hecho. Entonces ahora sí te presto más incluso, ¿no? Y obviamente yo voy por la utilidad variable, ¿ok? Entonces, si tú como inversionista me das a escoger entre renta fija y renta variable, ya depende del riesgo que está acostumbrado a asumir el inversionista, ¿no? Entre renta fija y variable, yo particularmente prefiero variable, prefiero ser accionista, pero hay personas que son de bajo riesgo y dicen, no, fija. Entonces, cuando es renta fija, ya sabes que es préstamo con mucho dinero, pero cuando es variable, que obviamente a mí sí me gusta, sobre todo en negocios inmobiliarios, porque de garantía siempre va a estar el terreno, pues, ¿no? Sí. Obviamente voy a ganar mucho más que simplemente prestándote con mutuo, ¿no? Entonces el inversionista ya depende de la aversión al riesgo del inversionista, ¿no? Claro que sí. ¿Cuáles son los requisitos sobre todo? Porque no cualquiera puede llegar a ser cotizado en la bolsa de valores. Ya, lo que pasa es que en la bolsa de valores hay como que dice dos bolsas, ¿no? La bolsa normal, digámoslo así, y el mercado alternativo de valores. Entonces el mercado alternativo tiene diferentes condiciones a la bolsa de valores normal. La bolsa de valores te pide 2 clasificaciones de riesgo, ventas mínimas de tantos millones, ¿no es cierto? En cambio, en el MAP es diferente. Te piden solamente una clasificación de riesgo, ventas menores a, no mayores a, sino menores a, es como una bolsa chiquitita. Entonces, las empresas que han entrado justamente en esta bolsa, muchas han sido justamente inmobiliarias, ¿no? Porque las inmobiliarias también naturalmente son empresas pequeñas. O sea, la inmobiliaria más grande que tú conozcas en el Perú es una empresa pequeñita. A diferencia de otras corporaciones. Claro, olvídate. Lo que pasa es que
la inmobiliaria es un negocio que viaja ligero. O sea, si tú como inmobiliaria te llenas de gente, es porque de repente o has armado mal o has estructurado mal tu organigrama, tu gente, ¿no? Y tienes revuelto de repente lo que es la constructora, con la inmobiliaria, con la gerenciadora, Entonces, todo lo has metido en una sola empresa. Cierto. Entonces, normalmente, no, por ejemplo, ¿no? Yo tenía un alumno que lo ayudaba gerenciando tengo todavía, ¿no? Su empresa, y me demoré casi un año en convencerlo que tenía que separar la constructora de la inmobiliaria. Y también convencerlo en que debería entrar otras constructoras a competir para hacer el proyecto. O sea, no siempre tenemos que hacerlo con su propia constructora, porque a veces más te va a convenir hacerlo con otra, sí, porque tú la tienes que competir, porque tenemos que competir para ser mejores, ¿no? Entonces, después de tiempo y entender que eso reduce también el riesgo y que al banco le gusta, ya decidieron hacer la constructora, ¿no? Porque imagínate que haya un accidente en obra y tú eres constructora e inmobiliaria. Entonces la inmobiliaria, que es dueña del proyecto, también tiene responsabilidad en eso, ¿sí o no? Pero si fuese una constructora separada de la inmobiliaria y hay un problema con la constructora, tú puedes separarla, claro, saca la constructora y entra otra. ¿Sabes? Tomas la responsabilidad, pero no con tu marca, sino con la responsabilidad jurídica del proyecto. Así es. Entonces, esa es la idea, ¿no? Para tener pues esta estructura más fuerte, ¿no? Más segura. Ingresando al tema de tendencias, ¿cómo se promovía los proyectos anteriormente, hace una década o 2 décadas atrás? Una es la competencia, ¿no? Los dos, el diseño de las edificaciones. Yo tengo 20 años en esto. Cuando yo arranqué, había en el diario del Comercio, los económicos. Y ahí ponías, vendo departamentos en Surquillo, 89 metros cuadrados, precio, no sé, $70,000 en esa época. Y así se lanzaban. Y la gente que quería comprar departamentos, compraba ese diario y con su resaltador buscaba y llamaba uno por uno. Antes era así. Luego esos pequeños avisos que eran de un máximo de 30 palabras, empezaron a crecer con color y qué sé yo, hasta que separaron, ¿no? Esos económicos en un suplemento exclusivo para inmobiliario, ¿no? Entonces, después del suplemento, empezaron a aparecer las páginas web, ¿no? De ahí las aplicaciones, de ahí las redes sociales. Entonces, todo ha sido todo un proceso de evolución desde lo que era el aviso económico, ¿no? Antes era así. De hecho. ¿No? Claro que también había pues la clásica, ¿no? El cartelito en el sitio y qué sé yo, ¿no? Pero imagínate todo lo que hubiéramos dado por tener redes sociales y poder segmentar directamente con campañas como se hacen ahora, ¿no? Pero antes no era así. ¿Usted cree que ahí era un poco más complicado vender o era más fácil? Era carísimo, los costos de vender era carísimo. O sea, los costos que hay ahora para vender son súper baratos. O sea, si tú querías, por ejemplo, en la página central de este diario que tenía este suplemento, pues te gastabas por lo menos unos 20,000, 30,000 soles. Wow, es increíble. Imagínate, con esos 20,000, 30,000, ¿cuántas campañas podías pagar? De repente puedes atraer hasta 2,000, 3,000 litros. Así es, y bien segmentado. Pero como te digo nuevamente, ¿no? ¿Cómo hubiéramos dado lo que sea por tener las herramientas actuales, ¿no? Que son muchísimas más baratas, ¿no? Buenísimo. Y con respecto a los procesos, hablo municipales, de registros, permisos, ¿siempre ha sido la misma gestión? ¿Siempre ha sido el mismo proceso o ha ido evolucionando cada vez más? Mira, lo que ha pasado es que, bueno, antes normalmente las constructoras inmobiliarias eran eso, constructora inmobiliaria. Ahora solamente es el promotor, ¿no es cierto? Entonces el promotor separa, pues, ¿no? El gerenciamiento, la inmobiliaria, ¿no? El constructor, todo está separado, ¿no? Entonces, y eso lo he hablado justamente con un constructor ya que tenía muchos años en el mercado y quería regresar, y le explicaba, ¿no? Que ahora la venta se terceriza, ¿no? Ya no lo tengo que manejar yo. Y ellos justamente, pues, a veces no entienden, ¿no? ¿Cómo vas a tercerizar tu venta, no? Si obviamente es el 50% de tu negocio, ¿cómo lo vas a tercerizar? Y si no venden, entonces ya se les explica las modalidades, los procesos, los contratos, y ya entienden que sí, pero más le conviene tercerizar la venta. De hecho, ¿no? Entonces, esas cosas, esas evoluciones, ¿no? Esos cambios han ido más por un camino del orden, ¿no? Y también de la especialización, ¿no? Porque, no sé, pues antes tú veías un arquitecto vendiendo o un ingeniero vendiendo. Normal. Y hay ingenieros que no te venden pues un billete de 100 soles a 50 soles, ¿no? O sea, no te venden nada. Pero el experto en ventas ahorita, el vendedor, pues ya maneja pues herramientas muy potentes, muy sofisticadas, tanto digitales, ¿no? Tanto también, no sé, pues la neurociencia que ha avanzado tanto. Claro, estrategia, las nuevas. Entonces, así es.
las nuevas formas de presentación y cierres y todo lo demás. Claro, entonces, o sea, la evolución en ventas, por eso es que no hay una carrera en ventas. O sea, la venta cambia tanto que si tú hiciste o sea, si tú me dices, en este momento hay instrumentos y material y conocimiento suficiente para hacer una carrera en ventas, sí las hay. Pero si tú la haces, puede haber un cambio de paradigma en 3 meses y ya no sirve para nada. De hecho. Entonces, ¿cómo hacer una carrera para que después en 3 meses cambie la forma en la que se vende? ¿No? Porque eso es lo que ha pasado. Nuevamente, como te digo, imagínate empezar a vender con tus económicos del diario y después ir cambiando suplementos, página web, redes sociales, ¿no? Inteligencia artificial, ahora que todo el mundo lo usa para vender incluso. Y la evolución es constante, ¿no? No podrías amar una carrera. Entonces, el vendedor tiene que estar constantemente en capacitación. Constantemente. Es la carrera que nunca acaba, para ser directo. De hecho que sí. Y te lo digo que es la carrera que nunca acaba porque hay gente que cree que ya acabó, ya no tengo que capacitarme más, ahí estás muerto. O sea, el vendedor tiene que estar en capacitación constante. Estar acorde a la nueva, porque no es lo mismo tratar con una persona de hace 2 décadas, la cual no conocía la tecnología. Un marketero del pasado, hoy en día, y te lo vuelves loco. Y más ahorita con las herramientas digitales, o sea, escribe las mejores ubicaciones de Lima donde invertir, el cliente viene más informado que el vendedor. Entonces, imagínate, cuando yo estaba en la universidad, mi celular, creo que ni siquiera eran celulares, o eran de pantalla esas LED, ¿no? O sea, ahora el smartphone es una computadora, ¿no? De hecho, una computadora a la mano. Imagínate cómo hacían marketing en esas épocas, y a pesar de eso vendían, ¿no? Pero ahora obviamente la gente está apuntando en que invierte información que te llega a través, ¿no?, de este equipo que es un celular, ¿no? Eso es interesante, ¿no? De hecho. ¿Y cómo ve las nuevas tendencias, las nuevas formas de ejecutar proyectos de acá dentro de 1 década o 2 décadas más adelante? Mira, en el futuro vamos a tener otras condiciones, ¿no? Desde un punto de vista, de repente, de los recursos, ¿ok? El agua, la energía, ¿no? Va a hacer que cambiemos nuestra forma de hacer las cosas. La tecnología ha cambiado la forma en la que trabajamos, ¿no? Entonces, definitivamente la gente también va a cambiar la forma en la que pues, usar los inmuebles, ¿no? Por ejemplo, en hotelería, cambiar el Airbnb, ¿no? Ha sido algo relativamente fuerte, pero también, ¿qué ha pasado? El Airbnb, al meterse en zonas residenciales, ha afectado a los precios de alquiler de los residenciales. También. Entonces, por ejemplo, han habido protestas en Europa porque por culpa del Airbnb han estado subiendo los precios de las rentas. ¿Te das cuenta? Y el otro día estaba viendo que justamente en España estaban haciendo una marcha porque no querían los Airbnb porque ocasionaban que suba la renta de los residenciales. Y eso es lógico, pues. Así es. Entonces, estos cambios, esta evolución, yo creo que de repente está conduciéndonos a trabajar menos posiblemente, a vivir un espacio más reducido. Más reducido, eso sí. ¿No? Y sí pensar más, ¿no? O sea, trabajar menos, pensar más, espacios reducidos, creo que es lo que va a empezar a dar forma a lo que viene. Más que eso no veo, o sea, no te puedo dar algo más exacto, ¿no? Lo que sí te digo es que acá en Perú, mes a mes el PIB, viste que crece una bestialidad. Es que es increíble la fortaleza del sol, que ahora es la moneda fuerte en Bolivia, por ejemplo. Estamos yendo hacia el crecimiento de las ciudades principales, ¿no? O sea, estoy diciendo, por ejemplo, Cajamarca está creciendo mucho más de lo que ha estado creciendo normalmente. Trujillo, Chiclayo, Ancash, ¿no? Arequipa, Juliaca, Huancayo, incluso Ica, que está ahorita, digamos, están creciendo formalmente, ¿no? Los informales también han crecido, pero bueno, no les ha durado mucho y están creciendo parejo, ¿no? Entonces, en nuestro país lo que sí viene un poco más de crecimiento, digamos, organizado, ordenado, porque también hay más desarrolladores. Pues antes sabían que ¿cuántas organizadoras? 4 o 5. Ahora estamos y acaparaban hablando, todo. Ajá, ya estamos hablando de un promedio entre las formales, ¿no? De repente de 50 y 100. Entonces sí es un progreso. La ciudad se viene con un crecimiento formal y bueno. Y exponenciales. Así es. Sí. Bueno, de hecho, nos encantaría seguir concluyendo cada detalle, cada proceso de las inversiones inmobiliarias y los desarrollos y todo lo demás. Pero algo muy importante, ¿cuál sería el consejo para un desarrollador inmobiliario que hoy está emprendiendo en las inversiones inmobiliarias o desarrollando proyectos inmobiliarios? Mira, al desarrollador lo que hay que aclararle, creo que y a todo que quiera ser desarrollador, es que los desarrollos se tienen que hacer respetando las normas del urbanismo. O sea, porque muchos están con la mentalidad que solamente tengo que respetar las normas de la transferencia de la propiedad. Y eso no es todo. Hay que respetar el urbanismo. Entonces, esa es la clave para que tú crezcas en una forma consistente como desarrollador. Buenísimo.
Algo muy importante, lo que siempre temen, ¿no?, algunos inversionistas, oye, que el cambio de gobierno, que el cambio de la economía, que está habiendo algunos reajustes económicos. Entonces, algunos temen, ¿no?, invertir. ¿Qué le puede decir a esas personas que están bueno, es tan sencillo como que el pasaje en combi no cambia hace 20 y tantos años? O sea, la estabilidad económica lo puedes ver en cualquier de estas señales, ¿no? La estabilidad de nuestra moneda, de nuestro Banco Central, que tiene un espectacular líder, ¿no?, que es el señor Julio Velarde, ha hecho pues que, a pesar de que hemos cambiado un montón de veces de presidente, ¿no?, y de repente de lineamientos políticos también, no ha afectado a nuestra economía, ¿no? Y como acá las cosas van, pues como nuevamente te digo, acá estamos creciendo vertiginosamente. Sí, de hecho que sí, buenísimo. Muchísimas gracias por gracias. Bueno, de hecho, tenemos preparado algo muy importante este fin de año 2024. ¿Qué le puede decir a toda la comunidad de Cajamarca? Bueno, voy a estar en Cajamarca, acompañado de la Reiner, va a haber un evento ahí, así que estén preparados para que les avisen oficialmente el lanzamiento. Buenísimo, estamos oficializando. De hecho, como siempre, esta comunidad ha nacido para seguir impulsando, educando a muchos asesores inmobiliarios, agentes inmobiliarios, a muchos desarrolladores, que eso es lo más importante, y nuestra voz del emprendedor tiene que llegar a diferentes partes del mundo. Así que asegúrate de compartir esto o esta información con tu amigo, con tu socio, con tu inversionista. Saludos, hasta la próxima.